Bienvenidos a nuestro programa. El martes 15 de diciembre de 2020, en FEMI Madrid vía Zoom, tuvimos una charla a cargo de nuestra compañera Irit Green. El tema era Hanukkah y la arqueología de la época ashmonea, con los últimos hallazgos. Les invitamos a escuchar la grabación. לך נאה לשבח תיקון בית תפילתי תיקון בית תפילתי. Hoy nos va a hablar nuestra amiga Irit Malka Green. Como sabéis, o a lo mejor no todas sabéis, Irit es nacida en Haifa y ha estudiado en Haifa, en el colegio, en la enseñanza media Vitzo Carmel de Haifa, y se graduó en diseño de la Escuela de Moda y Diseño Vitzo Carmel. Eso yo no lo sabía tampoco, Irit, que eras. Y ha expuesto... ella después de 1970 a 72 hizo su servicio militar como comando paracaidista en la base Arié junto al Jordán, terminando su servicio militar como sargento. O sea que ya sabéis que tenemos un sargento entre nosotras. Ella después trabajó en la Seguridad Social de Israel, fue ayudante en la oficina de la primera ministra Golda Meir en Tel Aviv. ¡Qué honor, Irit! ¿La conociste? Sí. ¡Qué suerte! Sí. ¡Qué bien! Una trabajadora nata. Ah, sí. Bueno, una gran mujer, una inspiración para todas. De 73 a 76 estudió en el Technion en Tel Aviv, obteniendo el grado de licenciada en diseño gráfico y métodos visuales de enseñanza. Tuvo que interrumpir sus estudios por la guerra de Yom Kippur, terminó un poco más tarde y se graduó y trabajó en el periódico Yediot Aharonot como diseñadora y fotógrafo. Trabajó como técnico de aviación civil con la capacidad de diseñadora de mapas y rutas. Trabajó en el Instituto Físico Nuclear de la Universidad de Tel Aviv como ayudante de diseño de proyectos y trabajó también en la Escuela de las Fuerzas Aéreas de Tel Aviv en la parte de edición de sistemas de estudios para pilotos. En 1976 fue destacada a Londres por las Fuerzas Aéreas israelíes para afrontar estudios de enseñanza a través de la animación en los estudios de Richardson Animation. Más tarde hizo esos mismos cursos en Ámsterdam. Después, entre el 77 y el 79, volvió a su trabajo en Tel Aviv para las Fuerzas Aéreas de Israel. Bueno, trabajó también en Tel Aviv para la formación política del Likud, siendo propuesta para cargos, pero por motivos personales no aceptó. Se casó con el profesor Pancracio Celdrán, de bendita memoria, que todos hemos apreciado mucho, como sabes, Irit. Y bueno, es que no puedo leer todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho. Ha participado en proyectos cinematográficos, ha sido asesora y entrevistada en el libro de Mujeres del Mundo del periodista José Manuel Villa. Ha hecho investigación con su esposo
en el descubrimiento de las inscripciones hebreas en las murallas de Ávila, que fuimos con ella a verlas, que fue una de las bonitas excursiones que hemos organizado en CEMI, ¿verdad? Sí, y el año pasado acompañó como intérprete al director del Parlamento israelí en la presentación del proyecto ecológico en el Parlamento español, Knesset Yeruka o Parlamento Verde. Bueno, como veréis, Irit es una gran compañera con una trayectoria muy impresionante que hoy nos va a hablar de Hanukkah, pero como ella sabe hacerla, con una mirada arqueológica más bien que religiosa. Gracias, Irit. Gracias a vosotras. Bueno, antes de empezar, yo quisiera un poco situar, antes que vayamos a la arqueología, a situarnos un poco a la situación política de la zona de Israel. Estamos hablando, digamos, alrededor de 168 a.C., los barcos de guerra romanos llegaron a Chipre y resistieron al asalto del imperio Seleucida en Alejandría. Las tropas de Antíoco IV Epifanes, el famoso Antíoco, que vamos a hablar de él un rato ahora, fueron forzadas a salir de Egipto alrededor del mismo tiempo. Menelao, nombrado ilegítimamente, no era legítimo, le pusieron como sumo sacerdote judío. Antíoco lo puso a la fuerza. Y este se vio obligado a buscar refugio en el templo judío porque Jasón, que era el verdadero sacerdote, decidió echarle de ahí. ¿Y por qué decidió echarle? Porque llegaron las noticias que murió Antíoco, cosa que no era verdad. Y entonces Antíoco llegó a Egipto, desde Egipto cuando fue, y se enteró que lo que está pasando en el país, y por eso cogió todas sus fuerzas, los soldados, de nuevo volvió a Jerusalén. Y se descargó ahí su furia, porque estaba muy enfadado sobre los judíos, sobre todo su comportamiento. Saqueó Jerusalén, prohibió a los judíos hacer sacrificio en el templo, y donde ahí mismo en el templo levantó una estatua de sí mismo, como si fuera Zeus. Él decidió que se ha considerado a sí mismo como una manifestación humana de Zeus. Por eso el Epifanio, que en griego quiere decir Dios manifestado. O sea, tenía delirios de grandeza que luego parece que acabaron con él. Hablamos un poco de Antíoco y los judíos, porque voy a entrar un poco en detalle cómo tenía que vivir la gente bajo su yugo. Años antes, muchos de los judíos de Jerusalén habían sido helenizados, porque recibieron un poco la cultura griega y adaptando un poco ese reino seleucida. Pero a pesar de su helenización, todavía participaron y practicaron muchas de las tradiciones judías antiguas y les dejaban hacerlo. Esto era antes. Los seleucidas tenían poder sobre los asuntos y tributos de Judea. Sin embargo, permitían a los judíos mantener muchos de sus costumbres. Los judíos habían escuchado que Antíoco había muerto, entonces se rebelaron. Pero al llegar, cuando Antíoco entra otra vez a escena en Israel, lo primero lo que hace, va al templo de Jerusalén, pone la estatua, como hemos dicho, y en el altar pone y obliga a sacrificar a un cerdo. Forzó a los sacerdotes a hacerlo. Y también sacrificar a los dioses paganos, que no había lugar para estatuas, y eso es lo que hacía. Dolía mucho y la gente preocupada y asustada, pensaba,
la situación. Cualquiera que fuera visto en Jerusalén practicando cualquier otra forma de religión que no fuera de Antíoco, era sentenciado a muerte, o sea, en el lugar. Donde quiera que encontraban un rollo de la Torá o estudiando, también la persona y el rollo fueron destruidos. Era una dictadura muy férrea, con el fin de asegurarse que los judíos no volvieron a su religión. Antíoco ordenó construir una fortaleza justo al sur del templo. Esa fortaleza fue encontrada en las excavaciones y lo vimos hace 2 años o el año pasado, creo que hablamos también de excavaciones de los asmoneos. Esta importante ciudadela dio a las fuerzas de Antíoco la posibilidad de ver exactamente lo que está sucediendo en el templo, en el área del templo, porque tenían todo a la vista de la ciudadela. Sus muros también permitían tener ahí las tropas preparadas en Jerusalén por si acaso pasa algo que los judíos no pensaban rebelarse. Con el corazón de Jerusalén profanado y la construcción en marcha, en la ciudadela, Antíoco retomó su camino hacia Antioquía, quiere decir que se fue otra vez, y decretó que todo el reino debería ser un pueblo y que cada nación debería renunciar a sus costumbres y reunirse a costumbres de Antíoco. Voy a compartir ahora pantalla con vosotros. Bueno, Antíoco, para ejecutar su decreto, envió soldados a Jerusalén y a toda Judea estaba llena de sus soldados, impedir a los judíos hacer holocaustos en otros sitios, por si acaso, ni sacrificios, ni nada que estaban acostumbrados en el santuario de Jerusalén. El decreto obligaba a guardar las costumbres no judíos, como construir altares y santuarios a ídolos, sacrificar y comer carnes inmundas, dejar a los hijos sin circuncidar y quebrantar el sábado. No se podía guardar el sábado. Aquellos que circuncidaban a sus hijos eran quemados. Muchos judíos adoptaron la religión pagana. No les quedaba otra. Pasamos a esto. ¿Por qué? Es la familia de los asmoneos. La familia de los asmoneos estaba observando lo que estaba pasando. Y aquí tenemos en cabeza, tenemos a Matitiao, que su hijo era Yehudá. Él tenía 5 hijos. Y luego vamos a entrar en detalles de esa familia. Os dejo un poco observar esta pantalla para que podáis ver, porque luego vamos a hablar de algunos personajes de esta pantalla. Antíoco no solo quería controlar una población subyugada, sino buscaba destruir cualquier vestigio de la verdad y las leyes de Dios. La incursión de Antíoco en Judea fue muy exitosa. Toda Judea se entregó al helenismo. Todo excepto de esta familia de Matitiao, los Hashmonaim, que conocemos, asmoneos, en español lo llaman así. Eran conocidos como asmoneos. Hablamos de Matitiao, el padre. HaKohen era el Kohen Gadol, Matitiao, o el sumo sacerdote, y sus 5 hijos que le seguían con la tradición. Hablamos de Yohanan Hagadí, que aquí aparece en la pantalla como Juan, que encontré esto en español, pero pone Juan, es Yohanan en hebreo. Luego tenemos Shimón HaTaresi. Tenemos a Yehudá HaMaccabí, que todos conocemos porque él era la cabeza de la revolución. Elazar HaJoraní,
y Jonatán Havaspi. Esta familia más tarde lideraría una rebelión contra Antíoco y el reino Seleucida, conocida como la rebelión macabea, Merda Maccabim en hebreo. Antíoco envió varios generales a Judea los siguientes años, pero ninguno de ellos pudo aplastar la rebelión, lo que ya empezó. Antíoco Epifanes estaba con el principal ejército Seleucida en el oriente, tratando de aplastar otras rebeliones, porque se trataba igual a otros pueblos y no todos estaban de acuerdo con sus maneras. Ahí se enteró de la derrota de uno de sus generales en Judea y partió hacia Judea para aplastar la rebelión por sí mismo, porque ya no quería dejar ningún mensajero, quería hacerlo personalmente. Y según el historiador Polibio de la época, cuando Antíoco se disponía a regresar a Judea, sufrió una especie de delirio y enloqueció. Le dio un ataque muy raro y poco después murió. Y entonces la rebelión en Israel tuvo éxito y ya como sabemos, ocurrió que podían llegar a Jerusalén, sacar del templo todas las impurezas, echar a los griegos, limpiar el templo y volver a encender la menorá. Teníamos la menorá y para encender la menorá, sabéis, el milagro era que hemos encontrado una pequeña jarrita de aceite para un día y duró 8 días, justo los días para preparar aceite de nuevo. Lo más asombroso es que lo que vamos a ver hoy, quizás, sería el lugar que han fabricado el aceite para el templo y el vino para el templo. Todo al servicio del templo, porque vamos hoy a hablar de un sitio encontrado en Israel que está muy cerca a Jerusalén, encontrado en el 2019 en el pueblo árabe de Sharfat, una aldea de hace 2000 años con la producción de vino, aceite y criadero de palomas, con enterramientos judíos destacados. Los enterramientos, y parece que un enterramiento importante por su dimensión y sus características. Porque ahí tenía Alguien está... el altavoz. Como veis, Gracias. tenemos una foto de la prensa de oliva. Ahí está. En el lugar se descubrió, aquí veis, producción de aceite. Este lugar es andando a Jerusalén, no llega a 1 hora de ese lugar. Y el lugar tenía esa fábrica de aceite, digamos, prensa de aceite de oliva, y ese columbario de palomas. ¿Para qué necesitaban las palomas? Las palomas se sacrificaban en el templo, claro. Se comía y la producción de la paloma, que los heces de la paloma servían como abono a los huertos que tenían en la zona, porque era una aldea agrícola lo que hemos encontrado. Lo mismo también la producción de vino había ahí. Y muy importante, una mikvé muy grande y muchas mikvaot pequeñas que llevaban de uno al otro. Quiere decir que trabajaban de manera muy pura para poder servir al templo el vino y el aceite producido ahí. Quizás todo esto nos lleva a Hanukkah, ese pueblo, esa aldea descubierta. Lo que voy a enseñaros ahora es un vídeo de esa aldea. Vamos a sobrevolarla un poco y os voy a explicar los lugares que nos interesa ver ahora mismo.
Podéis ver a Jerusalén al fondo y ahora estamos ya en la aldea. Podéis ver aquí donde se produce el vino, se encontró muchas jarritas pequeñas y entramos al criadero de palomas, lo podéis ver, antes vimos también. Las palomas servían también, los huevos de la paloma se comía, la carne de la paloma se comía. Es una clase de paloma no que vemos en la calle aquí. Son palomas de color blanco, más pequeñas. Son distintas las palomas estas que son comestibles. Lo mismo servían también para abono, que hemos hablado antes. Y aquí la producción de aceite, ¿veis? Aquí se bajaba para producir en la prensa de aceite, lo que vimos antes de otro ángulo. Aquí vemos los mikvés, ¿veis? Los escalones, la bajada a la mikvé, con pequeños lugares también de bañarse antes. Y lo más importante es este lugar que ahora estoy parando, que es como, era un pequeño cementerio o digamos, una familia muy importante estaba enterrada ahí. ¿Por qué digo familia muy importante? Porque de acuerdo con la decoración encontrada, las columnas y la manera de construcción, eran cuevas de entierro. En esa época se enterró así, se excavó y se veía que alrededor había bancos especiales para sentar, que habitualmente en las cuevas funerarias judías, durante el periodo del Segundo Templo, esta cueva incluía varias habitaciones y en sus paredes se excavaron nichos funerarios alargados y ahí se enterraba y se colocaban los cuerpos de los difuntos. Los arqueólogos lo que hicieron es documentarlo muy bien. Lo que estamos ahora viendo no se podrá visitar porque se selló a petición rabínica en Israel para evitar una futura profanación de la tumba. De acuerdo con la ley judía, hay que tener cuidado con tumbas que, aunque son antiguas, pero no se debe profanar y hacer visitas ahí. Entonces se ha sellado, pero documentado está y por eso lo vemos todavía. Aquí se entra a la tumba más grande que había, de uno de los más ricos de la ciudad, con mucha decoración, veis partes de la decoración, con detalles arquitectónicos bonitos, con puertas redondas, y queda muy poco que se puede ver, claro. El gran secreto, digo yo, ahora sabemos de dónde llegó al templo el aceite, claro. Es fascinante, Irit. ¿Os gusta? Me encanta. A mí, claro que me encantan los mikvaot. Volvemos a la presentación. En Kiryat Yovel, que es hoy la Jerusalén de Israel, que no está de camino a Adasa, ese barrio, se encontró otro hallazgo que tiene un poco que ver con eso y también de esa época. Se encontró un peso de plomo y elaborado. Lo más interesante es que está grabada la letra Yod en ese peso. Ahora vamos a ver el peso. Hay que limpiarla todavía porque está recién encontrado esta cosa. Es un peso pequeño, mirad un peso. Con eso se pesaban las cosas, digamos, el aceite, el vino, se puede pesar también para saber. Y aquí veis la letra Yod. ¿Podéis verlo? Sí, sí. Eso es la letra Yod antigua. El peso es de plomo. A lo siguiente, una moneda de la época de Matitiao. ¿Podéis verlo? Porque ahí, claro, pone primer Meredrishon, o sea, en letras hebreas antiguas se podía leer en la primera revolución o el primer levantamiento. Preciosa, ¿eh? Preciosa, muy bonita. Y otras monedas que volvemos al rey Alexander Yanai, que es, digamos, el nieto de Matitiao. Cuando gobernaba él, se puso en marcha estas monedas. Aquí es muy interesante esa piedra, me ha encantado cuando la encontraron. Una piedra encontrada
con la palabra Jerusalén en letras antiguas para estos que dicen que no tenemos ningún vínculo con Israel. Para estos es esa piedra. Y este domingo salió una noticia muy interesante en Israel que no podía aguantarme y tenía que contarlo. Han encontrado, parece un milagro de Hanukkah, han encontrado una vela. ¿Sabéis lo que es las velas? Las velas antiguamente eran esa jarrita pequeña que tenía el aceite y salía por un lado una trenza de tela que se encendía y esto aguantaba. Eran las velas de casa. Y esta vela se encontró de la época ashmonea, precisamente del siglo I, esta semana, y todavía la tengo la foto con tierra, podéis verla, encontrada en Jerusalén, la ciudad de David, que es cerca al Kotel. Aquí tenéis la vela, que es magnífica, con elementos de vegetales, que es típico del primer siglo. Es el final de la época ashmonea y esta estaba encendida en esta época. ¿Veis los detalles? Qué bonitos son. Muy precioso, muy bonito. Ahora tienen que limpiarlo de la tierra. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque debajo pueden encontrar los restos del aceite que se utilizó y se sabrá exactamente qué aceite se utilizó y a lo mejor sabrán de dónde ha venido el aceite este. Porque los restos que tenemos en el lugar que hemos visto ahora también tienen restos de aceite. De las prensas que se trabajó sobre ellas hay restos de aceite. Y si es el mismo aceite, pues ya está. Ya tenemos Sipur Hanukkah, el cuento de Hanukkah completo, me parece, sí. Bueno, y os deseo feliz Hanukkah a todos nuestros amigos y compañeras. Sí. Ay, Una cosa personal, yo también tengo mi lamparita. muy bonita. Y es del primer siglo. Ah, sí. Es Wow. de la época ashmonea, sí. Qué No me bonito. digas. Y tiene restos de aceite todavía. Wow. Precioso. Irit, Sí, con respecto a lo que has dicho de las palomas que se comían en el Bet Mikdash, no son palomas sino palominos. Bueno, En la Brit Milá de mi marido se dieron palominos a comer. sí. No son palomas sino palominos. Sí, sí, Wow. Yo quería preguntarte, Irit, sí. dicen que he escuchado dos versiones. ¿Cuál es tuyo? Que el aceite duró 8 días para hacer aceite nuevo, como en el sitio donde tú mostraste, o he escuchado otra versión que duró 4 días para ir al norte, donde fabricaban aceite, y 4 días para volver, y entonces estos son los 8 días. ¿Cuál era? La versión que yo aprendí en Israel y estudié en una escuela religiosa es que se tarda 8 días en producirlo. Tienes que buscar aceite. ¿Será del sitio que tú has mostrado? Sí, tienes que buscar el aceite, los árboles, quitar y buscar que sea kasher, que sean árboles. Sí, Y luego este aceite tienes que limpiar, prensar, sacar el aceite, producirlo, que puedas utilizarlo como combustible, porque no todo el aceite enseguida es combustible. Claro, Y entonces claro. se tarda 8 días. Sí, pero yo he oído que el aceite mejor de Israel es en el norte, y por eso hay versión que dice que fueron hasta el norte para recogerlo y llevarlo al templo. Sí, No sé. quizás. O las dos cosas. Sí, puede ser también, porque como los soldados estaban por ahí dando vueltas, quizás ya no quedaba tanto olivos en la zona de Jerusalén. Y había que ir a otro lugar a buscar. Y es verdad que en el Galil hay muy buen aceite de oliva. Sí. Se refiere, Irit, Sí. que has dicho tantas cosas tan bonitas y tan novedosas, pero la ciudad donde fueron por el aceite era Modi'in, ¿o no? Como cuentan siempre los textos, dicen que fueron a Modi'in.
No, ¿Cómo? Modi'in era la base de los macabeos. De ahí salieron, la familia salió de ahí. Sí. ¿Y a dónde fueron a prensar en las olivas para que saliera el aceite y todo eso? ¿Dónde? ¿En qué ciudad? ¿A dónde? Yo creo que se fueron al norte, como dice, pero Yo quizás siempre he escuchado, he leído que Sí. eran Modi'in, donde cerca, quizás prensaron cerca. las... Sí, ¿eh? quizás Modi'in cerca. prensaron y dio tiempo, ¿no? Bueno, dio tiempo relativo, pero el milagro que duró 8 días, el poquito de aceite que encontraron. Sí. Muy Bueno, hay que bonito. atar un poco las cosas, porque si estaba la familia de los Kohanim en Modi'in, que vivían ahí, quizás tenían también su industria de aceite y de abastecimiento para el templo Sí. ahí cerca, porque Modi'in no está lejos. De hecho, Modi'in tiene también excavaciones muy interesantes y al año que viene van a abrir un museo en Modi'in que Ah, qué bien. que va a recoger todas las cosas que se han encontrado en la zona, que son cosas estupendas, porque están en el Museo de Israel y el Museo de Israel va a ceder las cosas a este Museo de Modi'in. Las cosas encontradas que hasta ahora no hubo un museo ahí y no podían exponerlo, van a volver a Modi'in, las cosas que han encontrado ahí, que son muy importantes. Ah, qué bien. Entonces, habrá un Muchas museo gracias. importante, interactivo, será un museo muy moderno y muy interesante. Qué bien, qué bien. Pues entonces, Irit, la verdad que ha sido un relato maravilloso. No, Todas te queremos felicitar porque ha sido de verdad el relato muy especial de Hanukkah. Y si hay preguntas, por favor. ya lo veo. Y es que nos conecta con nuestro pasado, es que vivimos nuestro pasado en Sí. vivo. Claro. Totalmente, totalmente. Que nuestro pasado que sigue siendo nuestro presente. Y lo asombroso es que cada día en Israel, pero cada día encuentran cosas que nos conectan con la Biblia, con el pasado, con lo que cuentan los historiadores. Todo va verificándose poco a poco con las cosas que se encuentran, porque ahí no puedes construir sin encontrar abajo algo. Es muy difícil. Wow. Hasta mi madre, una anécdota muy importante. Fíjate, mi madre siendo una niña en Haifa, quería plantar un árbol. Era una niña de 9 años. Y estaba cavando, le dio su padre una cosa para cavar y hacer un hoyo y plantar un árbol. Era Tu Bishvat. Y cuando estaba cavando un poco, ¿sabéis lo que pasó? Sacó un par de candelabros escondidos y una cadena de oro con símbolos judíos. Todo estaba ahí enterrado en el jardín donde quería plantar un árbol. Wow. Eran candelabros muy antiguos y hasta hoy yo enciendo estos candelabros en Shabbat. Qué belleza. Así Qué conexión con la historia de quién sabe quién. Irit, Sí. muéstranos los candelabros. Os enseño, sí. Claro, Tan preciosos. ¿Veis los candelabros? preciosos. Oye, mirar los candelabros, qué maravilla. Pues sabes, Irit, yo tengo unos muy parecidos que eran de mi madre y ella decía que ya tenían más de 100 años. Ya te los voy a enseñar. Yo he visto unos parecidos en Judaica que dijeron que era el siglo XVIII de Polonia. Pero claro, cómo llegaron de Polonia a Haifa, no lo sé. Bueno, Yo también tengo una Hanukkah muy antigua que os la voy a enseñar. enséñanosla. Estos eran de mi madre, pero ella los trajo de Rumania. Usted está abajo. Y la Hanukkah, qué bonita. Verónica, es increíble esta menor. Yo creo que para que lo puse y no lo veo. Muchas cosas Ay, de qué bonita, Verónica, preciosa. preciosidad. Mirad, Mira. Ay, es preciosa. esa lo que no está en los escritos. Pero es una... Bueno, ¿De dónde es, Verónica? David Marshall, que es un artista israelí, yo tengo muchas cosas de él, porque me encanta, que es todo así en plateado. También, Lía también está enseñando la suya. Estos eran de mi madre, que ya tenían 100 años hace Pues muchos parecen años. a lo de Irit, parecen a lo de Irit, ¿eh? ¿Verdad? Sí, pero Me estos son recordé muy por eso. Aquí es muy chiquitín.
Son pequeños, son pequeños. Son pequeños, son pequeños. Pero pesan mucho. Sí, pesan, se parecen, Iris, mira, se Sí. parecen. Son Es verdad. hermanos, son hermanos. Ah, sí. Mira, wow. Esta es la mía. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito, sí. Tengo otra La compré en pequeñita con una inscripción que pone Kiner Mitzvah Betorah Or. De Pequeñita. Marruecos. De Marruecos. Sí, De Marruecos. pero escrito, Ah, mira, los de René también. A ver, René. no está escrito ahí nada, ¿o sí? No, ahí no es escrito, pero está. Es de la forma esa que tienen los de Marruecos con detrás y abajo la línea. Sí, como esto, que estilo oriental, Estilo Marruecos, ya está. Sí. estilo marroquí. Yo en un mercadillo conseguí esta. Es una de viaje. Sí, Bien. está bien. ¿Ves? Para viajar. Mira, Rachel, tus velas de Shabbat. Wow. Es muy mona, ¿verdad? No se escucha, Rachel, no se Una vela más. Una vela más. Estos son para las velas, también son de él. Ah, Muy bonitas. ¿Ahora se me oye? Gisela, Ay, ¿velas tuyas? sí. Ah, Mi hija Sara me la trajo de Israel. Esas son modernas. Sí. Sí. ¿Y las de Rachel de dónde son? como flor. Esta la compramos, Ahora sí me oye. pues estábamos en un campo de personas desplazadas después de la guerra, de los Nitzulei Shoah, que nos metieron a los campos de Alemania. Y mi madre lo primero, cuando nos mandaban comida, care packages, comida de América, entonces vendíamos el chocolate de las paquetes y con el dinero, lo primero que quería comprar mi madre es una menorá. Y esa muy bonita. Es de Hanukkah, es de Shabbat. Sí. Es de Shabbat, claro. Sí, eso de Shabbat. Pero todas tenemos nuestros tesoros. Qué bien, qué bonito. Tesoros de malos tiempos. Cada uno su historia y su pasado y todo. Estaba llorando y todo, Jesús. Es para transmitir a los hijos, nietos. Sí. Esa jaruquía la encendía yo con mi abuela con aceite O y sí, las ya no mesas se te oye. de topa de Sí. Claro. En mico. Todas las Hanukkías de Marruecos son con aceite y la mecha que se las ponía. mechas Y, estas. y Sí. no veas la humareda que hacía. El techo. Depende del aceite. Y la pared. Depende del aceite. Pero ahí Como no para hicieron pesas había velas, que ¿verdad? pintar. Ahí no hicieron velas nunca, ¿verdad? Velas no, solo aceite. No, era con vela. De hecho, ahora hay jaruquías en Mira, son candelabros en Israel, pero son vasitos con aceite y mechas que encienden. Mi hijo mirar cómo no está enciende por vela, detrás. enciende como unas botellitas con Sí, para aceite colgarlo. y la vela. Qué Son bonito. así las Hanukiot que venden ahora en Israel. Muy No bonito. sé si se ve por detrás lo manchada que está a pesar de haberla limpiada 100.000 veces. Bueno, lo que Es que Qué bonita, estas manchas ¿eh? son historia, no lo limpies, son No, no. Qué bonito. Ahora es más fácil, ahora con las velas son limpias, pero antes siempre era con la mecha y el aceite. el aceite. Y se formaba una marea, toda la pared se ponía negra porque soltaba mucho humo. ¿Esto qué Sí. es? Mi januquilla tiene para hacerlo con aceite. eso. Sí. qué bonito. Gracias. Aceite. Tengo la jarrita, Sí. pero Qué no bonito. la verdad. A mí me mandaron una de Estados Unidos que no tenía ninguna gracia porque no eran, ibas encendiendo y según unos botones se iban encendiendo las Ay, claro.
Es que dicen, tecnológica. perdona, me tengo que ir, pero voy a decir una palabra, que en esta época hay luces nuestros y luces de ellos. Los de ellos son falsos, son eléctricos. Los nuestros son fuego, Auténticos. son verdaderas del corazón. Auténticos. Bueno, con esto me voy. Hasta luego. Feliz Hanukkah. Feliz Hanukkah. Feliz Hanukkah. Ya. Bueno, chicas, Yo me pues di la cuenta verdad, la frecuencia eléctrica es diferente allí y la puse y aquello explotó. Sí, quería preguntarle algo. sí, pregunta. ¿Cuánto tiempo duró el Mered de Hashmonaim? 3 años. La rebelión. 3 años. 3 años. Sí. Y 135, que es el año que terminó. 165 terminó. 165, empezaría en 165, ¿no? Sí, Antes de la era 165 común, antes de la... común. Sí. Empezó el 168, como os comenté, con la llegada... Me lo perdí. Normalmente Irit, hubieron varios levantamientos. ¿Cuántos Sí. hubo? Pues yo creo que 5. Pues también tienes que pensar hasta el final prácticamente. Hasta Claro. Masada también es una rebelión. Si piensas Claro. así, Masada es una rebelión. Amasada, sí. Entonces 5, dices. Rebelión trágica. 5. Y siempre, muchas veces se habla del primera rebelión, la segunda rebelión y todo. De hecho, hay un libro sagrado, no es sagrado el libro, histórico, que se llama Megillat Ta'anit, que habla de Sí. todas las periperias de los hashmoneos. Todo lo que pasó está documentado. Aparte de Megillat HaMaccabim, o sea, de Megillat HaShmonaim, que es el rollo hashmoneo, rollo macabeo, que dicen aquí muchas veces. Sí, es verdad. He hablado de esto en conceptos judíos, lo voy a colgar esta semana en la radio también. Ah, qué bien. Irit, yo no sabía que había unos rollos sobre la historia de los macabeos. Es como una Megilá, igual que Megillat Ruth o Megillat Esther. No, es una Megilá que está fuera. Es un libro, más tarde se escribió, quiero decir, se escribió por gente que vivían en esa época y se recopiló un poco toda la información y se puso en un libro que se llama Megillat Ta'anit. ¿Pero por qué se llama Megilá? ¿Se enrolla o es un libro? Sí, se enrollaba, entonces se enrollaba los papeles. Se escribía, se enrollaba, se escribía, se enrollaba, sí. Qué bien, como la Megilá de Esther, ¿no? Sí, como Megilot Agnuzot, de esa época también, los Megilot de Qumran, que se encontró, son rollos todos. Qué bien. Como nos ha documentado Pues, Irit. Muy documentado y nos queda por agradecer muchísimo a nuestra amiga tan querida Irit, que siempre nos trae cosas especiales y tan interesantes. La que pasión, no- la arqueología. que no lo tenemos en otra parte, lo tenemos en CEMI nada más y algo en Radio Sefarad, pero la primicia para CEMI. Me queda por desearos un feliz fin de Hanukkah. חנוכת המזבח